Las crónicas de Kaiden. En las tierras lluviosas y cubiertas de niebla del archipiélago de Chiloé, donde los bosques parecen respirar entre la bruma y el sonido del mar se mezcla con el de los ríos que bajan desde las montañas, existe una antigua historia transmitida durante generaciones. Es la historia del Camahueto, una criatura misteriosa cuya fuerza pertenece tanto a la tierra como al agua. Los antiguos habitantes de estas islas, especialmente el pueblo Illiche, hablaban de un animal extraordinario que no podía encontrarse fácilmente en el mundo de los hombres. Decían que el Camahueto nacía en lugares secretos, en lagunas profundas ocultas entre bosques o en manantiales olvidados donde el agua brotaba desde las entrañas de la tierra. Durante años permanecía allí, invisible para casi todos, creciendo en silencio bajo la superficie. Quienes conocían la leyenda afirmaban que al principio el Camahueto era pequeño, casi insignificante, pero con el paso del tiempo se transformaba en una criatura poderosa. Su forma recordaba a la de un ternero robusto, aunque no era un animal común. En el centro de su frente sobresalía un único cuerno duro y brillante, semejante al de un rinoceronte o al de un unicornio salvaje. Sus patas eran fuertes, capaces de correr con una velocidad impresionante, y su cuerpo parecía cargado con una energía imposible de contener. Durante mucho tiempo el Camahueto permanecía escondido en su laguna o en el curso de un río tranquilo, alimentándose y creciendo. Pero llegaba un momento inevitable en su vida. Un impulso profundo, tan antiguo como la tierra misma, comenzaba a despertarse dentro de él. El llamado del mar. Cuando ese momento llegaba, la criatura abandonaba su escondite. Entonces comenzaba su carrera. El Camahueto salía del agua con una fuerza incontenible y emprendía un viaje salvaje hacia el océano. Nada podía detenerlo. En su camino atravesaba bosques, campos, colinas y ríos, abriéndose paso con violencia. Los árboles caían a su paso, la tierra se abría bajo sus patas y el suelo quedaba marcado por profundas zanjas que, según decían los campesinos, eran las huellas de su paso. Algunas personas creían incluso que los movimientos bruscos de la tierra, las inundaciones repentinas o los cambios en el curso de los ríos, podían ser provocados por la carrera descontrolada de un Camahueto que buscaba llegar al mar. Pero no todos los hombres temían al Camahueto. Algunos lo buscaban. Dentro de las antiguas tradiciones del archipiélago se contaba que ciertos brujos y hechiceros conocían la existencia de esta criatura y aguardaban el momento en que abandonara su laguna. Ellos sabían que el verdadero tesoro del Camahueto no era su fuerza ni su tamaño, sino su cuerno. El cuerno del Camahueto era considerado una sustancia mágica de enorme poder. Se decía que, rallado en pequeñas cantidades y mezclado con agua o con alguna bebida, podía curar enfermedades, devolver la fuerza a los débiles e incluso rejuvenecer a quien lo consumiera. Sin embargo, también se advertía que su poder debía usarse con cuidado, pues en grandes cantidades podía provocar efectos peligrosos o impredecibles. Por esa razón, los brujos intentaban capturar al Camahueto antes de que alcanzara el mar. Para lograrlo utilizaban lazos especiales hechos con plantas y fibras consideradas mágicas, además de antiguos rituales transmitidos en secreto. Si conseguían atraparlo, cortaban su cuerno y luego liberaban a la criatura para que continuara su camino hacia el océano. Sin embargo, capturar a un Camahueto no era tarea fácil. Su fuerza era enorme y su carrera impredecible. Muchas veces la criatura desaparecía entre los bosques antes de que nadie pudiera acercarse. Otras veces simplemente llegaba al mar, donde se perdía para siempre en las profundidades. Por eso, en los campos de Chiloé aún hay quienes creen que las hendiduras extrañas en la tierra, los pequeños canales formados de manera inexplicable o las marcas profundas en algunos terrenos son rastros del paso de un Camahueto que corrió hacia el océano hace mucho tiempo. Así, entre la lluvia constante, los bosques antiguos y el rumor de las olas, la historia del Camahueto sigue viva en la memoria de las islas. Una historia que habla de criaturas ocultas bajo el agua, de fuerzas salvajes imposibles de detener y de la misteriosa conexión entre la tierra, los ríos y el mar.
Porque en Chiloé, donde las leyendas caminan tan cerca de la realidad, todavía hay quienes aseguran que, en alguna laguna perdida entre la niebla, un joven camagüeto continúa creciendo en silencio, esperando el día en que también sentirá el llamado irresistible del océano.